Imaginen abrir un producto nuevo, recién comprado, con toda la ilusión del mundo. Ya, es una sensación fantástica, la verdad. Totalmente. Pero de repente, pues descubres que está roto. O que le falta una pieza. Madre mía, qué rabia da eso. Muchísima. En la lengua materna, a ver, esto es una simple molestia. Requiere un trámite, vas a la tienda y ya está. Claro, te quejas un poco y lo solucionas. Exacto. Pero si ocurre en un segundo idioma, o sea, es un verdadero reto cognitivo. El escenario seguro y predecible de ir de compras se esfuma de golpe. Completamente, te quedas en blanco. Así es. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Un tema súper útil el que traemos hoy, ¿eh? Sí, hoy tenemos sobre la mesa un material sumamente práctico. Consiste en una guía detallada sobre una de las situaciones, digamos, más temidas y complejas cuando se aprende un idioma. Lidiar con el servicio de atención al cliente, no. Eso es, reclamar, devolver compras, todo ese mundo. Y nuestra misión en el análisis de hoy no es simplemente repasar una lista de vocabulario básico, para ir de tiendas. No, eso sería quedarse en la superficie. Claro, nuestro objetivo es desgranar las estrategias de comunicación, la psicología que opera detrás de las palabras. O sea, cómo el idioma español ofrece herramientas precisas para defender los derechos propios, pero sin perder los nervios. Exactamente. Vale, vamos a desgranar esto, porque el problema inicial con el que nos encontramos es que existe una brecha enorme, o sea, gigantesca, entre el vocabulario para comprar y el vocabulario para reclamar. Y fíjate que es una brecha que suele coger desprevenidos a quienes estudian el idioma. Ya, porque comprar es fácil. Claro, el acto de comprar tiene un nivel de exigencia lingüística bastante bajo. Muchas veces basta con saludar, señalar el objeto, escuchar el precio y pagar. Es casi automático, ¿verdad? Eso es. Es una transacción rutinaria. Pero, a ver, cuando algo sale mal, el nivel de exigencia se dispara por las nubes. Tienes que dar explicaciones. Exacto. Hay que explicar una secuencia de eventos, articular un problema técnico, buscar alternativas. Es otro mundo. Fíjate, leyendo los materiales, pensaba que aprender a comprar en otro idioma es como pasear por terreno llano. Todo es fácil. Una caminata tranquila. Eso es. Pero reclamar es empezar a escalar una montaña sin previo aviso. De repente, pues, necesitas otro equipo. Me gusta mucho esa analogía. Te falta el piolet lingüístico. Tal cual. De hecho, esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Por qué exactamente nuestro vocabulario, palabras que sabemos que conocemos de sobra, parece desaparecer cuando nos sentimos frustrados o enfadados en una tienda? A ver, si conectamos esto con la perspectiva general de cómo funciona el cerebro, la respuesta es pura biología. ¿Biología? ¡Qué curioso! Sí. Cuando experimentamos frustración, nuestra amígdala, que es el centro del procesamiento de las emociones y del miedo, toma el control absoluto. O sea que nos secuestra el cerebro. Básicamente. Y esto produce una reducción del flujo sanguíneo hacia el córtex prefrontal. Ese es el área responsable del pensamiento lógico y, lo más importante para nuestro tema de hoy, del acceso consciente a un segundo idioma. Madre mía. O sea, un bloqueo físico real. Totalmente real. La frustración crea un bloqueo cognitivo. Tu lengua materna está tan arraigada que sobrevive a ese estrés. Puedes quejarte en tu idioma sin pensar. Eso es. Pero el segundo idioma requiere un esfuerzo que el cerebro, bajo presión, pues simplemente no puede procesar con agilidad. Por eso es vital tener herramientas prefabricadas. Frases ya preparadas, ¿no? Exacto. Frases listas antes de que ocurra la presión, para usarlas como un atajo. Y el material que estamos revisando nos proporciona precisamente esos atajos. Nos dan un ejemplo muy cotidiano. Imagina comprar unos auriculares y, al llegar a casa, resulta que un lado no suena. Típico. Pues para volver a la tienda, la frase que sugieren es: quería devolver este producto porque no funciona correctamente. Fíjate en esa parte. No funciona correctamente. Sí, me parece una estructura fantástica. Es súper natural y evita que intentes traducir problemas técnicos complejos en tu cabeza. Totalmente de acuerdo. Esa frase es una llave maestra. Muchas veces, ante la barrera del idioma, la gente opta por expresiones bruscas. Como: esto está roto. Claro. O me habéis dado uno malo. Y eso, de manera inconsciente, pone al dependiente a la defensiva. Ya, parece un ataque. En cambio, no funciona correctamente, describe el estado del objeto de una manera neutral y educada. Y sirve para todo. Un ordenador, el aire acondicionado de un hotel, lo que sea.
Sirve para un roto y para un descosido, como se suele decir. Y si el dependiente pide más detalles sobre esos auriculares, el documento menciona otra expresión clave para sonido. El sonido se corta. Esa es buenísima. Lo interesante de decir se corta es el uso de la forma reflexiva del español. Ah, claro, el se. Exacto. Al decir el sonido se corta o la conexión se corta, estás describiendo el fenómeno sin asignar culpas a nadie. ¿El sonido lo hace por sí solo, digamos? Eso es. Es el propio sonido el que realiza la acción. Y suena infinitamente más natural que intentar decir el sonido va y viene o cosas así. Ya, o el Internet está mal. Vale, entonces, una vez que logramos explicar el problema usando estas frases, ¿cómo pedimos lo que queremos? Ahí entramos en la logística de la tienda. Exacto. Pasamos de la queja a la negociación. Y aquí los documentos subrayan una diferencia fundamental al buscar una solución. La diferencia entre devolver y cambiar. Y es vital tener clara esa frontera. Sí, porque son procesos distintos, ¿verdad? Completamente distintos. La palabra devolver implica que entregas el producto defectuoso y pides un reembolso. O sea, ¿quieres que tu dinero vuelva a tu cuenta? Eso es. Por otro lado, cambiar significa que entregas el producto para recibir otro físico a cambio, ya sea por un defecto, por la talla de una prenda o por otro color. Entiendo. Y bueno, hay veces que el fallo no lo ves al momento. En las fuentes nos dan una frase para expresar ese descubrimiento tardío. A ver, ¿cuál recomiendan? Sugieren decir, al principio no lo noté, pero después me di cuenta de que no funcionaba. Ah, qué buena. Ese, me di cuenta de que, es clave. Sí, justifica perfectamente por qué vuelves a la tienda 3 días después. Pero bueno, pongamos que ya hemos explicado esto. Ahora la conversación no se puede volver tensa. Claro. La psicología de la negociación en español entra en juego aquí. El tono lo es absolutamente todo. Y los materiales destacan el poder de la palabra preferiría frente a quiero. Hay un abismo entre ambas. Por ejemplo, decir preferiría recibir un reembolso. Destacan cómo suaviza la expresión. Es que decir quiero mi dinero levanta un muro inmediato. Suena casi a ultimátum, a imposición. Ya, suena súper agresivo, la verdad. Totalmente. Sin embargo, usar el condicional preferiría un reembolso actúa como un amortiguador social. No le resta importancia a la queja, ¿no? ¿Qué va? Para nada. En España somos muy directos hablando, sí. Pero cuando hay un conflicto comercial, usar el condicional demuestra educación. Te pone en una posición de respeto. Exacto. Invita al empleado a facilitar el proceso. Hablando de facilitar, el manejo de los precios siempre es un lío. Si lo cambias por un modelo más caro, de, no sé, 50 euros más, la pregunta es, ¿tengo que pagar la diferencia? Y si es más barato, pues, ¿me devolverían la diferencia? El uso de la palabra diferencia es un salvavidas total. Claro, te ahorra hacer matemáticas en voz alta en otro idioma. Exacto. No tienes que decir, esto cuesta 50, lo otro 40, entonces me debes 10. Dices, la diferencia y punto. Es brillante. Pero a ver, pongámonos en un caso donde el dependiente está bloqueado. El ordenador no va o no sabe qué hacer. Las fuentes sugieren colaborar. Decir, entiendo, pero necesito saber qué opciones tengo. Esa es una buena salida. O hay otra que me encanta. Preguntar, ¿qué podemos hacer en este caso? Fíjate, me parece fascinante cómo el simple uso del plural, el podemos, cambia toda la dinámica. Es que es pura psicología, y si conectamos esto con la perspectiva de la resolución de conflictos, es magia. ¿Por qué funciona tan bien? Pues porque desactiva la confrontación. Ya no es el cliente enfadado contra el empleado asustado. Es como si crearas un equipo de repente. Tal cual. Al usar Podemos, ambos trabajáis juntos contra el problema, que es la política de la tienda o el ordenador roto. Metes al dependiente en tu bando. Eso es, le hace sentir parte activa de la solución. Claro, pero ¿qué pasa cuando la actitud colaborativa no funciona? Ah, la vida real. Exacto. Cuando la tienda ofrece una solución inaceptable. Imagina que compras una televisión cara, la pantalla está rayada y te dicen, bueno, le hacemos un 10% de descuento y se la queda. Un 10% por una tele rota, de chiste. Un insulto, vamos. O cuando el empleado tiene información incorrecta. ¿Qué hacemos ahí? Aquí entramos en lo que las fuentes llaman la firmeza educada. Es el arte de rechazar ofertas sin perder las formas. Por ejemplo, ante ese descuento ridículo del 10%, sugieren decir, gracias por la propuesta, pero preferiría otra solución. Muy elegante. Y fíjate en el uso de conectores que recomiendan. Palabras como así que o, en ese caso. Para estructurar la queja. Exacto. Puedes decir, el producto está rayado, así que preferiría cambiarlo.
Das una causa y una consecuencia. Suena muy lógico y muy firme. Es verdad. Y hay otra situación que me parece aún más peliaguda. Imagina que el dependiente te dice: mire, el sistema marca que lo compró hace 6 meses. No tiene garantía. Y tú sabes que lo compraste hace 2 semanas. Exacto. Tienes el ticket de compra ahí mismo. El instinto es gritar: ¡es mentira! Y eso es un error tremendo. Claro, el documento dice que no debes crear conflicto. Si dices «es mentira», estás acusando al empleado de querer engañarte a propósito. Lo llevas al terreno personal, sí. Entonces la frase mágica para corregir es: creo que puede haber un error, o quizá haya habido una confusión. Son tácticas de diplomacia impecables. Al hablar de un error, externalizas la culpa. Le echas la culpa al ordenador. Exacto. El sistema se ha equivocado, no tú, señor dependiente. Así le permites rectificar sin sentirse humillado. Y si aún así no ceden, pues elevas la queja, preguntas por la política de devolución o dices «¿podría hablar con el responsable?». Todo sin agresividad. Y para mostrar firmeza educada, recomiendan cambiar el «creo que» por el «considero que». ¿Cierto? Considero que esta solución no es adecuada. Suena mucho más serio. Entiendo su punto de vista, pero no estoy de acuerdo. Impecable. Y aquí, a ver, quiero plantearte algo. Existe el mito, especialmente cuando aprendemos otro idioma, de que hablar educadamente significa hablar de forma débil o sumisa. ¿Cómo rompen estas frases ese mito? Lo fascinante de esto es que la verdadera fluidez no es solo saber gramática, es la fluidez social. El mito dice que el que grita manda. Ya, el que hace más ruido gana. Pero no es así. Defender una posición con respeto absoluto, usando frases como «considero que», desarma por completo a la otra persona. No le das excusas para tratarte mal. Exacto. Otorga una autoridad tremenda a quien reclama. Te ven como un profesional, no como un cliente histérico. Es como llevar una armadura de cortesía. Buena imagen, sí. Pues cambiando de tercio, hemos visto cómo manejar la situación cara a cara, pero la comunicación cambia drásticamente si tenemos que presentar esta misma queja por escrito. Los correos de atención al cliente. Otro mundo. Otro mundo totalmente. Las fuentes lo llaman ser el camaleón del contexto, pasar de la charla informal al correo formal. Y esa adaptación del lenguaje a la situación es el verdadero indicador de un nivel avanzado en español. Totalmente. Hacen una comparación de tonos muy buena. Si se lo cuentas a un amigo, le dices, oye, esto no funciona. Súper coloquial. Si estás con un empleado en persona, dices, perdona, creo que hay un problema con este producto. Firmeza educada. Pero si es una reclamación formal por escrito, la cosa cambia a buenos días. Me pongo en contacto con ustedes porque he recibido un producto defectuoso. Ese me pongo en contacto con ustedes marca una distancia profesional necesaria. En un texto no tienes la sonrisa o el tono de voz para suavizar las cosas. Claro, necesitas que las palabras hagan todo el trabajo y detallan fórmulas muy avanzadas. En vez de, aquí van unas fotos, pones adjunto fotografías. Suena mucho más serio. Y para pedir la devolución recomiendan escribir solicito un cambio o, en su defecto, un reembolso y cerrar con quedo a la espera de su respuesta. Ese, en su defecto, es maravilloso. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque imagínate usar este lenguaje excesivamente formal en una tienda física. Sería casi cómico. Sería absurdo. Imagina entrar en una tienda de zapatillas, mirar al chaval de la caja y decirle, me pongo en contacto con usted presencialmente. ¿Parecerías un aristócrata del siglo XIX exigiendo un duelo? Con sombrero de copa y todo. Solicito un cambio o, en su defecto, un reembolso. Se reirían de ti, claro. Estaría totalmente fuera de lugar. Y por eso destaco la importancia del contexto. Como decíamos antes, aprender un idioma consiste en afinar estos diferentes tonos. Tener un repertorio que te permita ser ese camaleón lingüístico. Adaptarte según la persona y el entorno, ¿verdad? Exactamente. No usar siempre la misma herramienta para todo. Pues para ir cerrando nuestra inmersión de hoy. Resumiendo todo esto, dominar un idioma no solo sirve para cuando la vida fluye sin problemas, cuando te tomas un café. O cuando compras sin más. Claro, la verdadera prueba de fuego es usarlo para defenderse, para negociar y mantener la calma frente a las frustraciones de la vida real. Así es.
Y mi recomendación a la gente que nos oye es que elijan 3 o 4 de estas frases para tenerlas como un kit de emergencia. No hace falta memorizarlas todas hoy. Con un par bien aprendidas te salvan de un apuro tremendo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Esperamos que la próxima vez que tengan que devolver algo, lo hagan con toda la confianza del mundo. Seguro que sí. Nos escuchamos en el próximo programa. Pero antes de terminar, sé que tienes un último apunte sobre todo esto. Sí, esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Dado que las estructuras de cortesía en español, como usar el plural podemos o decir creo que puede haber un error, nos obligan a enmarcar los conflictos de manera colaborativa. Ajá. Es posible que hablar un segundo idioma nos convierta, irónicamente, en negociadores más calmados y efectivos que en nuestra propia lengua materna, donde solemos ser mucho más impulsivos. Ahí lo dejo.